particularmente para ese aspecto, particularmente para ello. Hemos invitado entonces a quienes en el año 91 produjeron la constitución que nos rige, que el próximo año va a cumplir 30 años, una de las mejores constituciones sin duda en todo el universo, por su parte humanística. El centro de la constitución es el ser humano, los derechos humanos. Qué buen trabajo hicieron nuestros constituyentes del 91 después de un proceso de paz. Hemos tenido dos constituyentes en las noches anteriores. Hoy tenemos a uno de los más connotados representantes de ese entonces del nuevo liberalismo fundado al lado de Luis Carlos Galán Sarmiento y del doctor Lara Bonilla, que fue una real alternativa para el cambio en nuestro país. Es el constituyente Iván Marulanda Gómez. Bienvenido, senador hoy día Gómez, a los micrófonos del Sistema Cardenal en su programa Mirada 2020. Buenas noches. Estamos intentando, está en plenaria, insistamos, él está pendiente de la llamada, seguimos en el contacto. Pensé que ya estaba contactado el doctor, como todas las noches siempre iniciamos ya la presentación del programa con el invitado en línea. Sin embargo, hoy están en una sesión del Senado de la República por la situación actual del país. Él hará un breve espacio dentro de la sesión del día de hoy, pero podemos adelantar el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Recordemos que la Asamblea Nacional Constituyente tuvo su inicio con un proceso de paz con el M-19, un grupo que estaba alzado en armas en ese momento y que firmó la paz. Y al firmar la paz se dieron tres elementos fundamentales de los que hemos dialogado en estas 3 noches. El primer elemento es el relacionado con el consenso. Hubo un consenso de todos los partidos políticos, de todas las tendencias políticas en Colombia para hacer la paz. Y en el gobierno del presidente Barco se produjo esta convocatoria. Esta convocatoria tuvo un papel protagónico por parte de los universitarios. Muchos nos escuchan hoy, nuestros estudiantes de varias universidades de la región Caribe y del país, quienes nos acompañan todas las noches, y para ellos decirles que hubo un consenso. El consenso se dio con todos los sectores políticos. Se firmó la paz no solamente con el M-19, sino con otras tendencias políticas de izquierda alzados en armas, como el PRT y otros partidos que van a tener su vocería el día viernes con un invitado que tendremos acá en los micrófonos de Mirada 2020. Ese consenso como primer elemento permitió que los universitarios jugaran un papel importante. Esa importancia derivó de un mecanismo que se adoptó, la séptima papeleta. Las papeletas significaba la forma de votar, la forma de lo que hoy conocemos como tarjeta electoral no existía, sino que literalmente un sobre en donde el partido entregaba a los votantes ese sobre, y allí iban en su interior los nombres por las personas que se iban a votar. Un movimiento juvenil, estudiantil de la séptima papeleta, liderado por universitarios, dijo que incluyeran allí en las votaciones esa papeleta en donde se le consultaba a las personas, a los colombianos, si deseaban o no deseaban convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Luego vino la lucha porque se contabilizaran esos votos, esas manifestaciones, y evidentemente se produjo un resultado importante que llevó a ese consenso nacional a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, a una elección de los dignatarios
que se les conoce como constituyentes. Se eligieron 70 constituyentes. Esos constituyentes en un lapso entre 4 y 6 meses produjeron lo que hoy conocemos como la Constitución Política de 1991, como lo he planteado, que el próximo año cumplirá sus 30 primeros añitos. Ha tenido varias reformas, varias enmiendas, pero ahí está, en su estructura fundamental está. A raíz de la Carta Política del 91 se crean unas instituciones muy importantes como la Defensoría del Pueblo, como la Fiscalía General de la Nación, se crea la Corte Constitucional y se crea un elemento fundamental como es la acción de tutela, la acción de amparo. Era el mecanismo para permitir que las personas, a través de un procedimiento expedito, que es la acción de tutela, pudieran pedir a cualquier juez de la República que ese derecho que se consideraba vulnerado fuera por la víctima o por cualquier persona impetar una tutela con el objeto de que un juez le hiciera valer su derecho, le reconociera su derecho ante la persona que estaba o institución que vulneraba ese derecho. Es una institución de las más importantes de la Carta del 91, que hasta nuestros días ha sido fundamental. Eso más o menos es algunos de los aspectos que manejó la Asamblea Nacional Constituyente. Fue una constituyente que fue abierta. Fue abierta porque pudo reformar sin ningún tipo de limitación la Carta Política del 86. Pregunto en estudio si ya está en línea el doctor Iván Marulanda. Sí, aló. Doctor Marulanda, muy buenas noches. Bienvenido a su programa Mirada 2020 en el Sistema Cardenal. ¿Cómo se encuentra? Bien, hombre, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí y un gusto compartir con los colegas constituyentes que están presentes, que entiendo que hay varios. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Esta es la semana que hemos denominado los constituyentes de 1991 opinan. Ya el día lunes tuvimos al doctor Navarro, ayer nos acompañó el doctor Héctor Pineda Salazar, mañana tenemos un break, vamos a hablar con un magistrado del Consejo Nacional Electoral sobre el voto digital y cerraremos el día viernes con el constituyente José Matías Ortiz. Le comentaba a mis oyentes que usted es uno de los líderes de la Asamblea Nacional Constituyente que produjo la nueva carta que el próximo año vamos a cumplir con ella 30 años de un instrumento jurídico de los más importantes en Latinoamérica y en el mundo por ser una carta política eminentemente humanista basada en los derechos fundamentales del colombiano y que la coyuntura ha planteado la posibilidad de hacer una reforma constitucional por vía de asamblea constituyente, en particular lo que tiene que ver con el Poder Judicial. Planteaba que usted es uno de los líderes del nuevo liberalismo junto con Luis Carlos Galán Sarmiento y el doctor Rodrigo Lara Bonilla, que le dieron al país una esperanza por un cambio que aún lo seguimos anhelando y hoy día usted es un abanderado de esas ideas políticas desde la orilla del movimiento verde. Entonces, bienvenido y empiezo con la primera pregunta luego de esta presentación de nuestro invitado y es, ubíquenos en el contexto del consenso para crear una Asamblea Nacional Constituyente que hasta el 91 fue que produjo la carta política que rige en el día de hoy. Perdón, se me perdió la señal. ¿Me quieres repetir la pregunta? Perdona. ¿Aló? Sí, quería que nos ubicara usted como miembro de ese entonces del nuevo liberalismo al lado de Luis Carlos Galán Sarmiento y el doctor Rodrigo Lara Bonilla, que le dio tantas esperanzas al país por un cambio. ¿Cuál era el contexto del consenso como un elemento para la convocatoria de aquella Asamblea Nacional Constituyente que produjo una de las cartas más importantes políticas del mundo, como es la Constitución del 91? Ah, magnífico.
Sí, esos fueron tiempos muy especiales, fueron tiempos muy trágicos de la historia colombiana, en donde nos fuimos encontrando paulatinamente todas las colombianas y todos los colombianos en el dolor, en el dolor de la muerte, de la violencia, de la desesperanza. Nos mataron los mejores líderes, los mejores relevos históricos, las mejores esperanzas. Y en ese colapso, digamos, de la historia, todos derrotados, todos los colombianos y todas las colombianas, pues nos pusimos de acuerdo en un momento de inspiración en refundar esta nación, decir, bueno, esto ya no va más, ¿por qué no volvemos a nacer? ¿Por qué no nacemos en un nuevo espíritu? ¿Por qué no nacemos en un reencuentro? ¿Por qué no nacemos en una conversación? Y así surgió la idea de una asamblea constituyente que fue fruto, como te digo, de ese momento constituyente, histórico, de un momento social, de un momento histórico, designado por un profundo dolor y una profunda desesperanza. Y entonces se encendió esa chispa, y el pueblo colombiano nos eligió a una asamblea de 70 constituyentes muy particulares, porque realmente éramos todos gentes muy sencillas, y representantes de muy diversas realidades colombianas. Esa fue una asamblea constituyente en donde estaban todas las regiones, todas las etnias, todas las razas, todas las ideologías, todas las historias, todas las religiones, todos los sectores sociales, los campesinos, los empresarios, los ciudadanos, los citadinos, estaban los comunistas y los liberales y los conservadores, y estaban también los exguerrilleros, y estaban las mujeres, y estaban los indígenas, y estaban los negros, era todo el país ahí sentado. Y entonces llegamos allá muy humildemente a llevar la razón de la gente de la calle, de la gente común y corriente, que nos dijo, vayan allá y pónganse de acuerdo en un país en el que podamos vivir sin matarnos. Arreglen allá por las buenas lo que no hemos podido resolver por las malas, después de un siglo XIX de guerras civiles y un siglo XX de matanzas y de guerras civiles también, y de asesinatos y de guerras sucias. Y entonces vaya, pónganse de acuerdo en un país en donde, sin que perdamos cada uno nuestra propia identidad, siendo la diferencia la mayor riqueza de esta nación, entre diferentes, cómo podemos vivir sin matarnos. Y entonces allá se desarrolló una conversación, como bien dices tú, en la que se construyó un consenso de cuál es ese país, cuáles son esas instituciones que nos representan a todos, de qué valores podemos ser una nación unida y una nación que progrese y que vaya camino de la paz y camino de la felicidad. Y eso fue lo que pasó allá, un momento, digamos, feliz, de inspiración de esta nación, del que surgió un consenso, y como consenso una constitución humanista, moderna, progresista, transformadora y justa, democrática. ¿Cree usted que personas sencillas, como usted plantea, fueron los que constituyeron estos 70 hombres constituyentes y mujeres de todos los sectores, de todas las razas, de todas las tendencias ideológicas y políticas? Eran realmente románticos. Escucharlo a usted realmente le da a uno una paz, una tranquilidad, y habla usted de ese momento histórico de un renacer, de un querer, un momento en donde todo se conjugó para ponernos de acuerdo, para
hace 30 años atrás, poner fin y refundar una nueva nación hacia la paz que nos había sido tan esquiva durante muchísimos años, más de un siglo, y han pasado 30 años y continuamos con lo mismo, y el país se encuentra más polarizado, y hay más pobreza, y hay más división, y hay más corrupción. ¿En dónde queda ese sueño del Estado ideal, de Luis Carlos Galán, del neoliberalismo, del suyo, de la Arabonilla, de tantas personas que se inmolaron por ver un país distinto para que sus hijos, sus nietos lo tuvieran? Y hoy seguimos con el mismo discurso. ¿Es frustrante para usted, como uno de esos soñadores, ver la realidad en que nos encontramos, la dura realidad? Mira, sí, tú tienes toda la razón. Yo miro en la perspectiva de la historia que ha venido pasando y cuál es la naturaleza y el carácter de esta nación y de nuestro pueblo. Aquí hay una paradoja curiosísima en el pueblo colombiano. Es un pueblo, si se quiere, esquizofrénico. Mira, los mayores hitos del último medio siglo de la historia colombiana, los dos hitos, que son dos hitos además históricos en el contexto de toda la historia republicana, los mayores hitos son la Constituyente y el Acuerdo de Paz. La Constituyente del 91 y el Acuerdo de Paz del 2016. Esos dos hitos se los entregó el pueblo colombiano. Después de que los conquistó, se los entregó a los enemigos de esos hitos. La Constitución del 91 se la entregó en las elecciones que hubo 3 meses después de la Constituyente. Se lo entregó a los enemigos de la Constituyente y llegaron con sus hachas y con sus bulldozers a tratar de enterrarla. Y ya llevan 50 contrarreformas, 50 reformas la Constitución. Es un testimonio de incoherencia histórica brutal. Como te digo, un país que logra semejante conquista, desde la humildad, desde la desesperanza, sembrar una semilla de alegría y de ilusión y de fe en Colombia, y a los pocos meses se la entrega a los enemigos para que la destruyan. Y lo mismo pasó con el Acuerdo de Paz. El Acuerdo de Paz se escribe en el 2016 y en el 2018 se lo entregan a los enemigos del Acuerdo de Paz y ahí van, destruyéndolo, volviéndolo trizas, como ellos mismos dicen. Entonces, hay un aspecto de la naturaleza colombiana que hay que examinar. ¿Cómo es posible que se haga un acuerdo de paz y se haga un plebiscito para acabar con una guerra de 53 años que nos costó sangre y sudor y sufrimiento, y el país salga a decir que no? Eso no lo entiende nadie. Eso no lo entiende nadie. Entonces aquí tenemos que vivir con esta paradoja y tenemos que vivir con esta contradicción, pero sin perder la esperanza. Es decir, por ejemplo, la Constitución del 91 no le han podido romper el alma, le han dañado instrumentos funcionales, orgánicos, pero el alma está intacta, que es esa alma democrática, es alma de justicia, es alma de derechos humanos, es alma humanitaria, es alma igualitaria, esa alma esperanzadora, progresista, justa, está ahí en la Carta de Derechos y en todo el espíritu de esa Constitución. Y mientras esté ahí, hay esperanza y tenemos que seguir luchando para implementar esos principios, esos valores, esa filosofía, esa inspiración. Es el doctor Iván Marulanda Gómez, constituyente del 91, fundador del neoliberalismo al lado de Luis Carlos Galán Sarmiento, del doctor Rodrigo Lara Bonilla. Hoy día hace parte del Partido Verde y es senador de la República, y estamos hablando con los constituyentes del 91 sobre la coyuntura actual. Lo escucho y me encanta escuchar a una persona con sensibilidad, que por supuesto esa sensibilidad social
está en el ideario de Luis Carlos Galán Sarmiento, quien enarboló, entre otras banderas, la de acabar con el narcotráfico y con la corrupción en Colombia. Infortunadamente está en el texto constitucional, que como bien usted lo ha dicho, lo han querido acabar. Está el aspecto social, están los controles hacia la administración pública, pero vemos que la brecha social se sigue ahondando por malos gobiernos, por pésimos gobiernos, no por la Constitución. Aquí, haciendo uso de un adagio común, se cree que la fiebre está en la sábana y se considera que hay que cambiar la carta política, 50 enmiendas, y aún se siguen presentando enmiendas como si fuera la forma de cambiar esa esquizofrenia que nos caracteriza a los colombianos, y que infortunadamente ahora, en un tema tan sensible como la pandemia, afloró la corrupción de una manera aterradora. Y afloró la corrupción, pero además de ello hemos llegado a un momento en donde se quiere arrasar, o se plantea, no lo pongamos así tampoco, pongámoslo en términos más tranquilos, más sosegados, para salirnos un poco de la esquizofrenia colectiva que hay. Se plantea reformar la carta política, especialmente la administración de justicia, que es la que trabaja por lo social, por la equidad, por la igualdad, que a través de la tutela hace un papel importante en la judicatura. ¿Cuál es su opinión en que en la actualidad, con un país tan desigual, con un déficit que va a quedar del 9 o del 7 al 9 del PIB, va a mermar la economía? ¿Qué favor le hace a la situación social reformar la constitución política en este momento de la patria para cambiar el Poder Judicial? Mira, cuando estábamos en la discusión de la constituyente, hubo un punto de debate muy interesante, y es que algunos constituyentes dijeron: vamos a poner un artículo en la Constitución que prohíba reformar la Carta en 20 años. Y fue una discusión muy interesante, porque todas las discusiones allá eran interesantes en la medida en que éramos personas desprevenidas, que estábamos ahí por una sola vez en un evento que no iba a volver a ocurrir nunca, por lo menos en muchos años, y que no teníamos nada distinto que colmar las esperanzas del pueblo que nos había llegado allá. Entonces las conversaciones eran muy sinceras y muy sencillas. Simplemente la gente decía lo que pensaba, sin ofender al otro, y se construía desde los puntos distintos de vista, se iba construyendo un punto de vista común. Es decir, estábamos buscando en la conversación cada vez verdades mejores que nos pudieran compendiar a todos, que nos pudieran interpretar a todos. Y en esa discusión sobre si se hacía una carta pétrea para 20 años, ganó un punto de vista de quienes decíamos: hombre, hay un derecho que nosotros no podemos quitarle al pueblo colombiano, que es el derecho de decidir cómo quiere vivir en cualquier momento. El pueblo colombiano es el dueño de esta nación. Nosotros estamos aquí trayendo una razón y cumpliendo un mandado, pero nosotros no podemos decir que somos los poseedores de la verdad y que aquí lo que vamos a escribir va a quedar escrito en piedra y no se va a poder cambiar en 20 años. El pueblo es el dueño de Colombia y el pueblo dirá si lo quiere cambiar o quiere dejarlo. Eso se llama libertad y se llama respeto a la soberanía popular. Entonces yo soy de esa filosofía. Yo creo que la Constitución es mutante, los tiempos cambian. Además, pues las instituciones se ponen a prueba y cuando no funcionan bien, por alguna razón, pues entonces se cambian y se tratan de mejorar. Y es la discusión permanente de la democracia. Ahora, con eso quiero decir, yo sí creo que la justicia tiene muchas cosas para mejorar. Es que la sola señal de que tenemos 3 presidentes de la Corte Suprema de Justicia en la cárcel
pues hombre, eso es una alarma brutal que nos tiene que decir, bueno, allá está pasando algo que no funciona. En estos días renunció un magistrado de la Corte Constitucional, dice porque se iba a hacer unos estudios en los Estados Unidos y a dictar unas conferencias. Eso fue la semana pasada. Y hoy supimos que es el abogado litigante en un contrato, en un litigio multimillonario. Entonces decimos, pero ¿qué clase de abogados son los que estamos eligiendo en esas cortes? ¿Qué tipo de qué calidad de seres humanos son estos? Un tipo que ni siquiera llevaba la mitad del periodo, ni siquiera. Yo creo que llevaba 2 años de 8. Entonces, hay muchas cosas que cambiar, indudablemente. Lo que sí no creo es que el camino sea una constituyente, ¿ya ve? No creo que sea una constituyente porque tú lo decías ahora. La constituyente tiene que surgir de un ambiente de consensos. Tiene que ser un escenario donde los colombianos y las colombianas que lleguen allá se puedan poner de acuerdo. Hoy estamos en un país en una guerra a muerte de polarización, donde hay unos sectores que no están dispuestos a ponerse de acuerdo con nosotros por ningún precio del mundo. Y entonces así, para que una constituyente, para trasladar el ring de boxeo que tenemos hoy en el Senado, pasarlo a una constituyente, a llevar unas personas allá a insultarse y a pelear y a tratar de imponerle los unos a los otros su propio punto de vista, diciendo yo tengo tantos votos y entonces yo impongo esto, que no ocurrió en la constituyente eso. En la constituyente era conversando y era construyendo acuerdos y poniéndonos de acuerdo, porque allá llegamos muy claros de que allá no había nadie por encima de nadie. Llegamos todos agachados, derrotados, diciendo aquí venimos es a construir acuerdos que les sirvan a este país para vivir en paz y para convivir y no para atizar una guerra. Aquí no vino nadie a dictarle una constitución a los otros, no. Aquí vinimos a entre todos escribir una razón que manda el pueblo por boca nuestra de cómo quiere vivir, y el país quiere vivir en paz y quiere reconocerse y quiere reconciliarse y quiere encontrarse en la diferencia y desde la diferencia construir un país dinámico, entendiendo que esa diferencia es el patrimonio más rico de esta nación. Entonces ahora una constituyente, pues yo me imagino que tendrán que ¿cómo se dice? Requisar a los constituyentes a la entrada, porque es que aquí lo que hay es un incendio, aquí lo que hay es una guerra, aquí hay una guerra en Colombia, aquí hay una guerra política muy dramática y muy sucia y muy peligrosa, y entonces aquí hay que tratar de calmar los ánimos primero y tratar de buscar los caminos en las instituciones que tenemos, en el Congreso y en las próximas elecciones, pues que el pueblo colombiano mire y reflexione y renueve ese Congreso y lleve allá a unas personas que estén dispuestas a conversar, a dialogar y a respetarse, porque lo que hay ahora no nos permite llegar a un llanito de concordia y de civilización. Sí, infortunadamente el tiempo se nos agotó. Yo quiero que usted me conceda el honor a nuestros oyentes de hablar sobre un tema la próxima semana, un tema que usted ha liderado, y es la renta básica. Usted logró un consenso de cerca de 60 senadores que conjuntamente con usted van a presentar este proyecto muy sensible para las personas que están en una situación económica bastante mal en nuestro país. Creo que con el tema de la constituyente es claro, su planteamiento es muy importante, muy sensible. No es el momento para que una constituyente, para ir allá a qué, a seguir peleando, no hay el consenso necesario. Entonces, muchas gracias. Tenemos un minuto para que usted se despida de nuestros oyentes y quiero comprometerlo para la próxima semana para que hablemos sobre ese proyecto que usted tiene de renta básica. Te agradezco inmensamente esta invitación, este momento de diálogo, a tus radioescuchas, a tus
amigas y amigos que están escuchándonos, muchas gracias. Es un honor estar con ustedes. Por supuesto, estoy a la orden de acompañarles cada que me inviten y cada que consideren que es útil, son útiles mis palabras. Las doy con mucho cariño, con mucho amor por Colombia y con mucha gratitud hacia ti y hacia todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Este es su programa Mirada 2020. Mañana hablaremos del voto digital, una iniciativa de acto legislativo del doctor Ricardo Ferro del Centro Democrático en la Cámara de Representantes. Buenas noches, cuídense mucho. Chao. Sistema Cardenal presenta Los Compositores, sus canciones e historias.